Bueno, José, Señor. la política migratoria hace mucho tiempo que se viene discutiendo. Sí. Y quizás digamos, el punto donde termina de alguna manera discutiéndose cada vez con más vehemencia y que toma, digamos, el carácter de discusión política es cuando se discute en el Congreso el presupuesto y se detienen a ciudadanos extranjeros participando de esos hechos violentos. Dos venezolanos, un ciudadano turco que vive aquí en Córdoba, y se pone en evidencia eso. Esto hace mucho que se viene discutiendo también, y se discute y se pone, digamos, como cuestión de equilibrio entre aquellos que reciben planes sociales y no quieren trabajar y los que vienen desde afuera y que quieren hacer su Argentina aquí trabajando. Entonces, ¿qué te dicen? No encontramos de los planes sociales nadie que labure, pero sí encontramos bolivianos, peruanos, venezolanos, etcétera, etcétera, que vienen al país a trabajar para reemplazar lo que se paga en planes sociales. Es decir, una dicotomía que se viene dando en forma permanente. Bueno, ¿no? y ahora lo que dentro de este proyecto y vinculado al derecho, al Código Penal, es que se limite el ingreso, especialmente la gente que tiene prontuario, ¿no? Así es. Bueno, nos acompaña Cristian Sommer, que es profesor de Derecho Internacional Público y también director de Derechos Humanos de la Facultad, específicamente de... Facultad de Derecho, Universidad Católica. Perfecto. Gracias por venir, Cristian. Gracias a ustedes. Bueno, le hizo el planteo Ricardo, ¿cómo ve la situación? Bueno, es una situación que se enmarca, creo, también en un fenómeno que es mundial y que es regional. Basta ver ahora este fenómeno muy particular de movilidad social, de movilidad de migrantes que se está dando hacia las fronteras de Estados Unidos, lo cual también va a tener, hay mucha expectativa sobre el impacto, porque influye mucho también sobre los países donde estos migrantes se trasladan, ¿no? Básicamente migración centroamericana por México y eventualmente con un intento de ingresar a los Estados Unidos. Pero también en un marco de situaciones de un cambio de perspectiva de alguna manera en la forma que algunos estados están planteando respecto de políticas migratorias de décadas pasadas. En el caso particular de Argentina, después de muchísimas décadas, Argentina en el año 2003 dictó una nueva ley migratoria sobre un paradigma enfocado en la protección y en el respeto del derecho del migrante y no en un paradigma de estigmatización, que es lo que se llamó la vieja ley Videla y demás. Pero claramente desde aquel momento hacia ahora ha pasado mucho y hoy se percibe al menos en ciertos postulados de algunos gobiernos la búsqueda de restringir o adecuar aquellas leyes que en principio son vistas como demasiado permisivas de alguna manera frente a migrantes. Lo que sucede es que si uno tiene que empezar a analizar un poco más detalle, claramente el fenómeno resulta llamativo y lo que uno a veces pretende, o desde el instituto, particularmente la Universidad Católica, tiene mucha incidencia en trabajar en cuestiones de políticas migratorias y demás, a través de sus distintas unidades académicas, es que no se genere una estigmatización del migrante en un concepto muy genérico por hechos aislados. Es decir, claramente todo Estado es autónomo y soberano en regular dentro de su Estado cómo debería comportarse de alguna manera un migrante. Por eso está mal que quiera regular el Estado, decir, no, bueno... no, para nada. No. Lo que sí eso tiene que hacerlo dentro de un Estado de Derecho, como en el caso de la República Argentina, en el marco de la Constitución. Y recuerden que la Constitución, desde el año 94, a su vez, trabaja en su interpretación en un sentido mucho más armónico con tratados internacionales de derechos humanos, donde en general, en el caso particular de la pregunta, siempre la dualidad está entre lo que se regula y que eso no implique cercenar libertades, derechos constitucionales como el acceso a la justicia, el derecho a un proceso justo, etcétera, etcétera. Es decir, uno claramente tiene que ser claro en esto que Argentina ha sido, es y creo seguirá siendo un país de permitir y de incentivar la migración. Lo que sucede es que cuando uno empieza a ver estos fenómenos, claramente hay que distinguir, es decir, migrar es
está en el ADN del ser humano, porque claramente poblamos este planeta migrando. Y la migración es un derecho en el sentido de buscar mejores oportunidades. Hay distintas teorías de por qué se produce la migración. Pero claramente los fenómenos de la problemática de la migración surgen en aquella migración que huye de las vulnerabilidades de sus países, básicamente la migración devenida de la pobreza, o sea, la migración de nuestros antepasados, muchos de nosotros, era un poco eso, pero una migración económica, es decir, mejores oportunidades de vida. Para mí existe otra migración, que es la del narcotráfico. Sí, por supuesto, es que el fenómeno, bueno, las personas migran por un montón de circunstancias. Muchas de esas migraciones, en el sentido de que huyen de, si lo entiendo en ese sentido, es multicausal, de los conflictos armados, de la miseria, del narcotráfico. En su momento, el flujo migratorio que implicó el conflicto armado en Colombia, y demás, claramente. Ahora, la particularidad que tiene, y creo que un poco hacia eso inicialmente tuvo al menos una idea de justificación el decreto del Poder Ejecutivo el año pasado, el decreto 70, era de alguna manera combatir solapamiento de utilizar los procesos migratorios o los migrantes que terminan cometiendo organizaciones delictivas y demás. Ahora, cuando uno ve un poco la estadística o cuáles son los casos que en general se han venido procesando, hay que recordar que este decreto lo que busca es agilizar el proceso de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Lo que sucede es que entra todo el Código Penal y a veces una persona que cometió un homicidio culposo devenido de un accidente de tránsito, un extranjero, puede también terminar incurso en la misma expulsión que un narcotraficante. En ese sentido. Horacio, Cristian, digo, me parece que el problema además es trabajar sobre el hecho consumado, no sobre la prevención. Sí, son muchas circunstancias. Cuando se toman las decisiones, se toman cuando pues ya tenés la cartelización del narcotráfico acá, metida en la Argentina, y ya ahora está acá. Sí, lo que ¿Cómo hacer para combatirla? Porque ya, digamos, los tentáculos son muy amplios. Lo que pasa es que es estigmatizante de alguna manera creer de que el problema del narcotráfico es netamente de una cuestión extranjera. O sea, lo que se da es que por determinadas circunstancias parte de ese comportamiento delictivo está integrado por extranjeros. Pero muchas veces son extranjeros de segunda generación en la República Argentina, etcétera, o que no son extranjeros, que en realidad son argentinos, pero descendientes de extranjeros y quedan estigmatizados como extranjeros, sobre todo de la región, ¿no? Claro. El Estado tiene que, no soy experto en combate al narcotráfico, pero en realidad el derecho a la defensa frente a una imputación de formar parte de una asociación ilícita o no dentro del narcotráfico o de otro tipo de delitos. Recuerde que también hay otros delitos menos visibilizados como la trata de personas, por ejemplo, que también tienen un influjo de participación de personas de otros estados. Tienen que tener el mismo trato que un argentino, es decir, si hay una prueba, si hay un hecho consumado, obviamente se genera una detención, habrá un proceso. Lo debatible es acá la estigmatización por el hecho, bueno, un extranjero que participa en una marcha, entonces por ser extranjero no tiene derecho a participar. Si eventualmente esta persona comete una infracción de destruir la propiedad privada, de agredir a un funcionario público, y tiene el mismo derecho a ser sometido a un proceso judicial que un argentino. El hecho de ser extranjero, es decir, bueno, porque vino, le dimos la oportunidad y comete una infracción, es altamente susceptible a una expulsión inmediata. Creo que ahí ese límite es donde la Constitución juega en las garantías, ¿no? de todos los argentinos. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Seguramente lo seguiremos consultando con temas que son importantes vinculados a los derechos humanos y en este caso a los efectos migratorios. A ustedes por darle visibilidad a estos temas. Es muy Muchas interesante. gracias.